Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Elisa, debe ser Sí, así. sí. Verónica, que anda por ahí también. Camila, Bárbara, Valeria, también que prendió la cámara. Bueno, está Estefanía, también Natalia, Karen. Bueno, hay varias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Chicas, ustedes saben que yo no me di cuenta que el lunes pasado era feriado, ¿no? Prácticamente me enteré que era feriado cuando la oficina del alumno mandó el lunes feriado. Ay, dije, yo tuve la primera clase con las chicas y yo nunca les dije que era feriado. Me olvidé, te soy sincera. Bueno, en fin. Hola Natalia ahí también que prendió la cámara. ¿Pudieron entrar al campus virtual? ¿Todas? ¿Pudieron descargar el material? ¡Ay, qué lindo! Así como a mí me gusta. Bien, entonces, clase de hoy. Vamos a comenzar vamos a hablar un poquito de una breve historia, vamos a decirlo así, del surgimiento del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Vamos a hablar de la definición del rol específico, bien, las funciones, ¿sí? El rol del acompañante terapéutico también en lo que es la estrategia de un tratamiento, el aporte que hace el acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico y lo que es la diferenciación del rol del acompañante terapéutico y lo que es el espacio de supervisión, ¿sí? Así que, primero, breve historia del surgimiento del acompañante terapéutico, ¿sí? Vamos a charlar un poco de la parte de historia, que sé que por ahí la parte de historia es tediosa, ¿sí? Pero bueno, es importante que también sepamos de dónde surge el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Bien, vamos entonces vamos a admitir al compañero, ahí está, a hablar o a pasar por este recorrido de los principales acontecimientos y los principales hechos que marcaron el surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico, siempre teniendo en cuenta la relevancia que tiene el rol hoy en la actualidad, ¿sí? Entonces vamos a pasar por diversos autores que convergen que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país. Y eso ténganlo en cuenta porque es tema de evaluación. Yo cuando me voy acordando que alguna pregunta la puse en la evaluación, les voy diciendo, así que estén atentos a eso. Cuando digo eso es tema de evaluación es porque no zafan en la evaluación de que le pregunte algo de eso, ¿sí? Entonces, hay autores que convergen que en nuestro país surge el acompañamiento terapéutico en la década del 60, ¿sí? Y a partir de ese momento, esta práctica tuvo un desarrollo, un gran desarrollo en lo que es Latinoamérica, principalmente en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en países europeos como es en España, ¿sí? Entonces, para conceptualizar el surgimiento de esta práctica, nosotros nos vamos a basar en investigaciones y ciertos artículos escritos por Pugliese y por Rossi en el año 1994, ¿sí? Estos autores señalan que no existe, digamos, actualmente precisiones sobre el comienzo de esta práctica en Argentina. ¿Por qué? Porque hay distintas versiones acerca del surgimiento que nosotros vamos a ver hoy en día. A ver, hay distintos también motivos y hay distintas conceptualizaciones, ¿sí? En los cuales se puede haber orientado este posicionamiento que tiene hoy el acompañamiento terapéutico. Entonces, existen varias versiones, que ligan todo su comienzo a lo que es la práctica psiquiátrica, ¿sí? Bien, pero, a ver, está vinculado de una manera que no es muy rígida a lo que es la psiquiatría tradicional debido a la especificidad del rol. Lo que sí nosotros podemos señalar, ¿sí?, es que la función del acompañamiento terapéutico surge a partir de un marco conceptual y de trabajo terapéutico que se produce a nivel mundial, el desarrollo del hospital de día en salud mental,
¿sí? Ese hito se puede ubicar luego de la Segunda Guerra Mundial, que eso también es tema de evaluación, ¿sí? Y que en nuestro país tiene un gran auge a partir de la década del 60. ¿Bien? Además de eso, como marco general del surgimiento del acompañamiento terapéutico, tenemos que agregar la influencia que tuvo en nuestro país la antipsiquiatría, ¿sí? En distintas corrientes. ¿Bien? Y la importancia también que adquiere el psicoanálisis para el tratamiento, ¿sí? Y para todo lo que es el campo psicopatológico. ¿Bien? Entonces, según lo que plantea Curas en el año 2002, se asocia el surgimiento de esta práctica al doctor Eduardo Calinas, ¿sí? A finales de la década del 60, que surge como un agente dentro de la práctica clínica psiquiátrica al que el doctor Calinas llamaba en un primer momento amigo calificado, ¿sí? Pero ¿qué pasó poco después con este primer nombre de amigo calificado? Fue destituido por el de acompañante terapéutico, ¿sí? Y ya que se hizo un cambio de denominación, también se implicó un cambio en el rol. Bien, así que después también lo vamos a charlar, ¿sí? Y se manifestó todo lo que es la necesidad de trabajar desde un abordaje múltiple, ¿sí? Donde se incluyen muchas funciones para la atención del paciente en crisis o estos pacientes que presentan, por ejemplo, una interrupción al tratamiento o un fracaso al tratamiento de una manera recurrente, ¿sí? Entonces, cabe señalar que la práctica clínica del doctor Calinas, a esta práctica que él se refería y en la cual en un primer momento él se dedicaba a trabajar con adolescentes con problemas. El rol del acompañante terapéutico en ese entonces no agotaba el campo de acciones recíprocas propias de la amistad, por eso también se cambió el nombre de amigo calificado por acompañante terapéutico, ¿sí? Porque acuérdense, nosotros como acompañantes terapéuticos no somos amigos, después lo vamos a ver, ¿sí? Otras versiones que también se tienen en cuenta sitúan los orígenes de esta función, ¿sí? Dentro de lo que es la práctica psiquiátrica o la clínica psiquiátrica, ¿sí? Bien, y acá tenemos al doctor Jorge García Badaraco, que desde el año 1960 trabaja con acompañantes terapéuticos. Él en ese momento era el jefe de servicios del Hospital Borda, ¿sí? Y Badaraco manifiesta que en realidad es una técnica, ¿sí? Que se usa desde hace muchísimos años en países como, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? Porque es una técnica que no es intrusiva, es una técnica que no es invasiva y es una técnica que resulta altamente continente, ¿sí? Después hay otro especialista que no me va a salir el nombre, es alemán, ¿sí? Julio Moisowitsch o algo así. Muy mala soy para estos apellidos, que él en realidad era un especialista en psicofarmacología, que él también comenzó a trabajar a finales de la década del 70 con el recurso de los acompañantes terapéuticos. Él trabajaba con pacientes severamente perturbados, ¿sí? Para tratar de encarar su enfermedad, digamos, en el quehacer cotidiano, ¿sí? Mediante lo que era un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Un trabajo en red, en equipo, ¿sí? Y este especialista en psicofarmacología, él reconoce, ¿sí? A sus precursores, que es el doctor Badaraco y Calinas, dentro de la práctica, ¿sí? Después hay otras explicaciones posibles del surgimiento del acompañante terapéutico, que se la vincula con profesionales que trabajaron en esta práctica desde principios de los años 70. ¿Sí? Desde esa posición, el acompañante terapéutico había comenzado como una alternativa. ¿Una alternativa frente a qué? A la internación psiquiátrica. La idea era no llegar a la internación psiquiátrica,
¿sí? Entonces, esa posibilidad se le planteaba a algunos terapeutas de la época, ¿sí? Que la mayoría eran psicólogos y eran psicopedagogos o psicoanalistas jóvenes, ¿sí? A los que se les solicitaba desde alguna familia un tratamiento de emergencia, ¿sí? Para estos pacientes en crisis, para aquellos pacientes que querían, digamos, evitar la internación psiquiátrica, ¿sí? Entonces recurrían a la utilización del acompañante terapéutico como recurso, ¿sí? Un recurso que le iba a permitir sostener una internación domiciliaria. ¿Sí? Bien, por eso en ese momento la posición del acompañante terapéutico se encontraba bastante indiferenciada a la del rol del terapeuta. ¿Bien? Bien. También hay que mencionar, ¿sí?, la experiencia que fue relatada por el doctor Juan Carlos Estagnaro, ¿sí?, que él manifiesta que como terapeuta en muchísimas ocasiones necesitaba recurrir a otras personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le presentaba la dificultad esta de poder sostener un tratamiento. ¿Bien? Y él en ese caso utilizaba a quienes, a los recursos cercanos, a la familia, ¿sí? A la realidad social inmediata como acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Él ligaba el acompañamiento terapéutico a un trabajo extramuros, ¿no? ¿Sí? Que no era lo mismo el que podía hacer un psicólogo o un psiquiatra a través de 4 paredes. ¿Bien? Donde realizaban los acompañantes terapéuticos actividades relacionadas con la contención en esos momentos de crisis, en el quehacer del tiempo libre, ¿sí? En actividades de animación, tanto grupal como actividades de socialización. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Pudieron ir escuchando, se vislumbra que el trabajo clínico con acompañantes terapéuticos fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas, ¿sí? Y se fue orientando en realidad de manera diversas. ¿Bien? Entonces, la complejidad en establecer de una manera precisa, digamos, el surgimiento de esta práctica es muy difícil. Y se refleja mucho en que las características del rol y de la función, ¿sí? Porque de acuerdo a cada explicación del comienzo o de los posibles comienzos del acompañamiento terapéutico, se explica y se define también de manera diferente según el campo de acción de ese agente. ¿Sí? Por eso es difícil intentar definir y darle una articulación, podemos decir, teórica, clínica, precisa a la función. ¿Sí? Pero sí hay, digamos, una serie de elementos, ¿sí?, que determinan el desarrollo del acompañante terapéutico. ¿Sí? Acá en Argentina, donde se comienza a configurar su función. ¿Sí? En primer lugar, podemos señalar la carencia en nuestro país de instituciones intermedias en el ámbito de salud mental. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? A ver, instituciones que permitan alojar, que permitan contener, que permitan tratar al paciente, ¿sí?, o a esos pacientes que egresan de una internación psiquiátrica. ¿Sí? O aquellos pacientes de menor gravedad que no reúnen los criterios actuales de internación, pero que sí requieren un tratamiento específico. ¿Sí? Y en muchos casos esos pacientes no tienen el apoyo sociofamiliar. ¿Sí? Por lo que el acompañante terapéutico fue solicitado ahí en muchísimas ocasiones para favorecer la inserción social del paciente. ¿Sí? Permitiendo esto de poder suplir, en algunos casos, estas falencias institucionales de una contención adecuada. Y por otro lado, volvemos a Rossi y a Pulice, que ellos señalan que si el recurso del acompañamiento terapéutico es utilizado con precisión, ¿sí?, representa un costo accesible,
¿sí? Para esta franja de pacientes en los que les puede resultar muchas veces inaccesible el tratamiento en una institución privada adecuada, ¿sí? Y otro elemento de incidencia en relación a este desarrollo fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y de egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983, ¿sí? Porque se modificó el acceso, convirtiéndose en un ingreso más, más cuidadoso. Y ustedes se acuerdan que yo anteriormente le dije que los psicoterapeutas, los psicólogos, ¿sí? Eran ellos quienes impartían, ¿sí? El acompañamiento terapéutico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, por eso los autores esto señalan que este acontecimiento ha tenido también una incidencia en la expansión de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque a esos psicólogos, a esos psicoterapeutas jóvenes, ¿sí? Que recién se recibía, se les presentó como una posibilidad de salida laboral, ¿sí? Les permitía ese contacto y esa aproximación a sus primeros pacientes. ¿Bien? Bien. Por eso les hablo mucho de que es difícil precisar un tiempo, ¿sí? A ver, hubo un montón de intentos de la difusión y la formación del rol del acompañante terapéutico que obviamente dieron lugar a una mayor institucionalización, del acompañante como un agente más de salud mental, ¿sí? Entonces se presentó al acompañante terapéutico o al acompañamiento terapéutico como una alternativa más, ¿sí? Una alternativa más de este gran abanico de ofertas de tratamientos de una institución, ¿sí? Y en ese momento no se tenía en cuenta la valorización real y la valorización clínica de la incorporación de este agente, que sería el acompañante terapéutico, en el equipo de trabajo. Por eso yo voy a hacer mucho hincapié en el rol y la función, ¿sí? Porque se confunde muchísimo. Se confunde con un cuidador, por ejemplo. Por eso ustedes me van a sentir nombrar. El acompañante terapéutico no es ni enfermero, ni maestro jardinero, ni, no sé, ni nutricionista, ni kinesiólogo, ni amigo, porque nos confundimos los roles, ¿sí? Entonces, todo esto de la desvalorización también perjudicó la práctica misma del acompañante, ¿sí? Porque en muchas ocasiones no estaba definido el lugar propio del acompañamiento terapéutico en la estrategia de abordaje específico del paciente en cuestión, ¿sí? Entonces eso fue contraproducente, ¿sí? Contraproducente para el desarrollo de la práctica, ¿sí? Y a su vez también conllevó a ¿qué? A una desvalorización de la eficacia terapéutica, debido a esta utilización inadecuada y esta utilización indiscriminada del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Por eso hubo tanta confusión, ¿sí? Con respecto a su rol, exigiéndole a los acompañantes terapéuticos tareas que son propias de otros roles, terapeuta, cuidador, enfermero, bueno, y así podíamos seguir. Muchas veces exponiendo al acompañante terapéutico a situaciones de maltrato en esa práctica. Por eso después también yo voy a hacer muy hincapié en lo que es el encuadre, que se tiene que tener en cuenta siempre y aclarar el tema del encuadre antes de aceptar un trabajo, que lo podemos implementar, yo le puedo decir, en cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Que hablamos del rol, que hablamos de los horarios, los honorarios, bueno, y demás. Que eso hay que aclararlo siempre, ¿sí? Entonces, en este breve recorrido del surgimiento y también el posterior desarrollo de la práctica del acompañamiento terapéutico,
se fue consolidando como una oferta válida, ¿sí? Después de un tiempo. ¿Para quién una oferta válida? Primero para el terapeuta, ¿sí? Porque surgimos como una opción más para poder sostener esquemas de tratamientos ambulatorios en pacientes en crisis, ¿sí? También para la reinserción en la familia luego de una internación, ¿sí? Y también como recurso humano que nos permite un trato más personalizado con este individuo, con este paciente, ¿sí? Y muchas veces también acotando una estrategia específica, ¿sí? También surgió como una oferta válida para la familia, ¿sí? Como otro que acompaña, como otro que sostiene, ¿sí? A este sistema, en esta situación de crisis en la que se encuentra este paciente. Bien, y también súper válida para el paciente, ¿sí? Como una presencia significativa, una presencia estable, ¿sí? Una presencia donde se le permite alojar sus sentimientos, una presencia que acompaña sin juzgar, ¿sí? Que solamente se va a dar a partir de este encuentro con el otro, ¿sí? De poder construir un vínculo que favorezca, obviamente, a todos los objetivos terapéuticos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguien quiere aportar algo? Si voy muy rápido, por favor, díganme, avísenme, por ahí yo me engancho y hablo. ¿No? ¿Seguro? Si alguna en algún momento alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, y ustedes me ven que yo estoy enganchada y hablo y como que por ahí me voy, abajo ustedes tienen para levantar la mano, ¿sí? Si ustedes levantan la mano, a mí me suena y yo me doy cuenta de que alguien quiere hablar y les doy la palabra, ¿sí? ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a lo que es la definición del rol específico del acompañante terapéutico, ¿sí? Luego de haber realizado este pequeño recorrido de la historia del surgimiento del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Vamos a hablar de las características propias del rol, ¿sí? En primer lugar, haciendo referencia a la etimología del término, ¿sí? Y luego viendo aquellas características generales, ¿sí? Que se tienen en cuenta al hablar del rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, comenzando por la etimología del término, ¿sí? Comenzando por la palabra acompañamiento, ¿bien? Esta palabra acompañamiento tiene la misma raíz que la palabra compañero, ¿sí? Deriva del latín, ¿bien? Que es del latín que significa comedere, que es comer, y panis, que es pan, ¿sí? Que significa comer del mismo pan, o sea, compartir, ¿bien? Y luego tenemos la palabra terapéutico, ¿sí? Que fue también tomada del latín, terapéutica, T-H-E, terapéutica, que significa tratados de medicina, y a la vez también fue tomada del griego terapéuticos, con TH y K al final, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien, ¿sí? Hay muchísimos autores que han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a partir de estas definiciones etimológicas, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con el otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidador, ¿sí? O, ¿cuidador qué significa? Dentro del marco de la cura, ¿bien? Bien.
que se entiende todo esto como no solamente una meta a alcanzar, sino en realidad como un camino que va a ser posible, ¿sí? Que durante este sendero vamos a estar transitándolos los dos, tanto el acompañante como el paciente, a partir de un encuentro, ¿sí? Una vinculación que va a ser única y una vinculación que va a ser saludable, ¿sí? Y ustedes también me van a escuchar hablar mucho del tema del vínculo, que lo principal que tiene que hacer, o lo primero que se tiene que formar entre el acompañante terapéutico y el paciente es el vínculo. Si no formamos vínculo, no vamos a poder seguir el tratamiento específico. Se nos va a hacer muy difícil, ¿sí? Si yo no formo un vínculo con Vero y me llevo como perro y gato, ¿qué podemos hacer juntas? Nada. ¿Sí? Entonces, lo primordial, que después también vamos a hablar de eso, es el tema del vínculo. ¿Sí? Entonces, tenemos a Cavagna, que en el año 96, 1996, define al acompañante terapéutico como un agente de salud. ¿Sí? Un agente de salud que está entrenado para realizar, básicamente, una tarea de contención a pacientes, tanto crónicos y agudos, en un nivel vivencial no interpretativo, ¿sí? En el cual se debe poner el cuerpo, ¿sí? Y contribuir a una presencia cálida, confiable. Bien, también esta autora señala que el acompañante terapéutico trabaja inserto dentro de un equipo terapéutico interdisciplinario, ¿sí? Siguiendo todo lo que son las consignas del terapeuta de cabecera o del coordinador de equipo. ¿Bien? Entonces, el acompañamiento terapéutico al trabajar en un nivel dramático vivencial no interpretativo muestra al paciente de diferentes modos de actuar, ¿sí? Y de relacionarse frente a la vida cotidiana, ¿sí? Y para ellos eso resulta altamente terapéutico. ¿Bien? Al decir que se trabaja en un nivel vivencial, hace referencia al espacio de la cotidianidad del paciente, ¿sí? En el cual se inserta, en el cual desarrolla toda su función. ¿Sí? Y ese enfoque es de mínima distancia y favorece a la eficacia terapéutica. Nosotros trabajamos en el día a día del paciente, en su vida diaria, en lo que pasa realmente afuera, que no es lo mismo que le sucede a, por ejemplo, el psicólogo que atiende al paciente 40 minutos cada una semana o cada 15 días en esas 4 paredes y que se guía solamente de lo que le dice el paciente. Nosotros lo vamos a vivir a diario y nosotros tenemos que tener también esa conexión con el equipo tratante. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, el acompañamiento terapéutico constituye un rol de múltiples funciones. Compartir, escuchar, observar, ayudar a hacer cosas, frenar impulsos, contener, ¿sí? Estimular, son las funciones en las que diversos autores también convergen. ¿Sí? Entonces, es importantísimo destacar que el acompañante terapéutico es un agente de salud que está capacitado para sostener, para cuidar, para aliviar, para compartir las ansiedades, las angustias, los desequilibrios de los enfermos perturbados emocionalmente que se encuentran en crisis y se ven imposibilitados muchas veces para generar respuestas adaptativas a ciertas situaciones. ¿Sí? El aspecto fundamental, podemos decir, se desprende de la relación entre el acompañado y el acompañante, ¿sí? Que no va a ser una relación asimétrica, no va a ser una relación de igualdad y no va a ser una relación de amistad.
sino que en realidad el acompañante se inserta en una estrategia. ¿Sí? Una estrategia que está dirigida a una cura. ¿Sí? Y eso es lo que lo diferencia de una situación no terapéutica, en la que solo se comparte con el otro. ¿Sí? Y ese es un aspecto que es esencial al momento de definir qué es el acompañamiento terapéutico. Nosotros no somos amigos, no somos iguales. ¿Sí? Y muchas veces a partir de todo esto que fuimos desarrollando, surge una pregunta. ¿Qué es lo distintivo del acompañamiento terapéutico? ¿O cuál es la principal herramienta de trabajo? Y la respuesta es súper simple. ¿Sí? Lo característico en realidad del rol del acompañante terapéutico está dado en el vínculo. En este compartir, donde se producen muchas veces en este compartir que modificaciones, cambios que son posibles tanto y cuando se produzca un encuentro, un vínculo. El vínculo, ¿qué es? O se posibilita el vínculo a partir de que del reconocimiento de un otro. Un otro que es significativo, que se puede armar, que se puede desarmar, que se puede volver a armar en este camino de a dos, a partir de una presencia siempre que comprometida. ¿Sí? Y a partir del vínculo es donde emerge el sentido de lo terapéutico. En la relación a la posibilidad de este vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidador, dentro del cuidado del otro, del cuidado de sus deseos, de sus intereses, de su sufrimiento. ¿Sí? Por eso lo terapéutico está inscripto en el vínculo. ¿Sí? A ver, durante más de medio siglo, la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana. Ahí te dejo, Vero. ¿Sí? La mente humana como un simple mecanismo. Y en consecuencia todo lo que es la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. ¿Sí? Y en algunos sectores, esta situación ha abierto caminos a distintos lugares y ha dado también este lugar, valga la redundancia, a poder vislumbrar el horizonte de humanización que tienen los acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros como acompañantes terapéuticos encontramos podemos decir, nuestra tierra firme, o nuestra tierra fértil, donde nosotros nos podemos desplegar. Y a partir de esa concepción psiquiátrica dinámica, ¿sí? Opuesta a estos planteos que excluyen muchas veces al enfermo mental, aislándolo de su entorno, de su familia, de la comunidad, ¿sí? Por eso surgimos nosotros como acompañantes terapéuticos, como agentes de salud, agentes auxiliar de salud, ¿sí? Donde comenzamos a escribir la historia, esta nueva, a partir del encuentro, ¿sí? Vero, te escucho. No se te escucha, Verónica. No. ¿Ahí? Ver ahí, Ahí está. ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. No, yo quería preguntarte con respecto al vínculo, si no es un vínculo asimétrico, entonces, donde no podemos, o sea, digamos, entiendo ir más allá esto del amiguismo,
o de, bueno, ser por ahí la superioridad en el otro. Yo quizá me baso en dos palabras fundamentales, que uno es la vulnerabilidad, o sea, proteger esa vulnerabilidad que tiene el otro, y el amparo, que es amparar en cuanto, digamos, a apoyar y proteger y salvarlo. Pero me pareció entender que entenderte puede ser que no haya ahí, digamos, un vínculo arbitrario, puede ser. Exacto, sí. A ver, porque cuando yo digo, no es un vínculo, nosotros no tenemos que tener un vínculo ni de amistad, ni de super empatía, no pasar el límite, como decimos nosotros tenemos que ser firmes, pero no estrictos, ¿sí? Por eso también ¿cuál es la recomendación de los acompañantes terapéuticos? No trabajar con familiares o no trabajar con personas, ¿sí? Cercanas que tengamos un vínculo afectivo de por medio. ¿Por qué? Porque se supone que ahí lo terapéutico es mucho más difícil de aplicar, ¿sí? A ver, yo sé que es dificilísimo y les va a costar a todos el día de mañana no pasar un poquito esos límites que yo les hablo. Somos seres humanos, a ver, vamos a decir la verdad. Si nos vamos a basar en 100% el manual, y se supone que no debemos pasar ese límite, que se nos va a hacer imposible a cada uno de nosotros. En algún momento, trabajando con niños, trabajando con ancianos, con cualquier tipo de persona, que no se nos mezclen nuestros sentimientos con el trabajo. Sí, es difícil, muy difícil, muy difícil. Por eso después cuando veamos los diferentes momentos del vínculo, van a ver desde el comienzo, digamos, de la consolidación del vínculo hasta el momento donde o se termina el tratamiento o donde el paciente fallece, y los procesos de duelo por los cuales pasamos tanto nosotros como la familia, es complicado. Transferencia y contratransferencia, exactamente. ¿Dónde está Camila? No la veo. Ah, debe tener la cámara apagada. Exactamente. Es muy difícil, pero es como dice Vero. A ver, nosotros somos como, por decirlo de una manera, porque queda feo decir somos la autoridad, porque no es que somos la autoridad, pero estamos ahí para seguir un tratamiento, ¿sí? Que eso va a ser dictado por el equipo interdisciplinario o el equipo tratante. ¿Bien? Si nosotros mezclamos nuestra amistad y el paciente nos dice, ay, no, Naida, esto que tenemos que hacer el día de hoy, hagámoslo mañana, porque hoy no tengo ganas, y nosotros, ay, pero como es mi amigo, me da, viste, cosita, lo dejamos pasar, no está bueno, pues no estamos siguiendo el tratamiento, no estamos tirando todos para el mismo lado, el mismo objetivo. Entonces también nosotros tenemos que ser firmes, pero tampoco sobrepasarnos en la firmeza. Entonces, a veces se nos complica, por decirlo de una manera, como dije antes, por el tema de que nuestros sentimientos a veces van un poquito más allá de un simple, no, esto es un trabajo y yo vengo acá a hacer mi trabajo y me voy a mi casa y se terminó. No, somos seres humanos, tenemos sentimientos y este es un curso donde la parte humana está muy a la vista, ¿sí? Pero bueno, en realidad siempre la idea es que tengamos en cuenta que el acompañante terapéutico es un agente auxiliar de salud, ¿sí? Que comienza a escribir toda su historia, ¿sí? Buscando siempre, no hay problema, Verónica, no hay problema, siempre buscando este encuentro con el otro, ¿sí? Es justamente, digamos, este vínculo con el otro
el objetivo y a la vez el medio, o sea, el instrumento que radica la eficacia del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces, en tanto se construye un vínculo, ¿sí? Una relación, digamos, estable, ¿bien? Donde la presencia de la contención es mutua, siempre hay que estar, siempre hay que intentar consolidar esta relación, ¿sí? Donde se evidencia la necesidad de una postura también ética por parte nuestra. ¿Sí? Bien, es un ritmo que vamos a ir llevando de a dos, el acompañado junto con el acompañante, ¿sí? En un solo espacio. Bien, no solamente espacio físico, sino un espacio subjetivo, ¿sí? En donde ambos, tanto acompañado como acompañante, vamos a desplegar las alas de la creatividad, reconocernos como semejantes, pero como diferentes a la vez, ¿sí? Respetándose, acompañándose en sus tiempos, ¿sí? Sin juicios, entendiéndose que cada uno tiene sus propios deseos, sus propios intereses, ¿sí? Y vamos a ir preparando juntos de a dos ese terreno para que pueda florecer la subjetividad de ese otro y juntos poder cuidarlas, estar atentos, estar activos, estar disponibles, ser significante para el otro. En eso radica en realidad la eficacia del acompañante terapéutico. ¿Sí? ¿Y cuáles son las funciones del acompañante terapéutico? Sí, perdón. Tenemos funciones generales. Nosotros vamos a hablar de las funciones generales del rol del acompañante. ¿Sí? Que también nos vamos a basar en Resnicky y Mauer, ¿sí? Que son las pioneras de la práctica del acompañamiento terapéutico, que ellas definen funciones generales. ¿Cuáles son esas funciones generales? Contener al paciente, ¿sí? Esto también es tema de evaluación, contener al paciente, función del acompañante terapéutico, contener al paciente, que la contención es fundamental, ¿sí? Y constituye la primera función del acompañante terapéutico, ¿sí? Sea cual fuera el momento en que se halle el paciente en ese proceso, ¿sí? El acompañante terapéutico, acuérdense que se ofrece como un sostén, ¿sí? Auxiliando al paciente en su imposibilidad, ¿sí? Nosotros somos uno que acompaña, que ampara, ¿sí? Y no solamente en las situaciones malas, en sus miedos, en sus angustias, en sus desvanecimientos, sino también en aquellos momentos que esté ese paciente en mayor equilibrio, ¿sí? Otra función, ofrecerse como referente, ¿sí? El acompañante terapéutico para el paciente es un referente. ¿Bien? Otra función, registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa del paciente. ¿Sí? A ver, todo lo que es la canalización de las inquietudes del paciente en realidad cumple dos objetivos. Uno, sirve para liberar la capacidad creativa inhibida, ¿sí? Al proponer y al ayudar a investir tareas acorde con, obviamente, los intereses del paciente, ¿sí? Y ahí se lo va a ayudar a reencontrarse con la realidad, ¿bien? Y se promueve todo lo que es el refuerzo en lo que es las nociones de ese proceso, ¿sí? La otra, aportar una mirada amplia del mundo objetivo del paciente, es otra función,
¿sí? Nosotros vamos a contar con una información ampliada sobre el modo de discurrir en diversos ámbitos de ese paciente, ¿sí? Sobre los vínculos que mantiene con los miembros, por ejemplo, de la familia, el tipo de persona que le gusta a él relacionarse o prefiere, las emociones que lo dominan, el tipo de personalidad que tiene. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a registrar todas esas conductas llamativas, ¿sí? Hablamos desde las emociones hasta la alimentación, hasta la higiene personal, el sueño, ¿sí? Todo lo que a nosotros nos llame la atención. Bien, todo eso que nosotros vamos a registrar, ¿sí? Va a servir para que, o va a contribuir a una mejor evaluación de las alternativas, ¿sí? A estas alternativas que se van a trazar a la hora de, valga la redundancia, trazar una estrategia clínica, ¿sí? Otra función, habilitar un espacio para pensar, ¿sí? El acompañante se incluye entre las actividades terapéuticas del paciente, ¿sí? Y siempre lo hacemos con una disposición dialógica. Profe, ¿me dictaría esa nueva? ¿Me diría cuál es esa función de Sí, nuevo? habilitar un espacio para pensar, ¿sí? Nosotros vamos a acompañar, si es que está dentro de la estrategia del tratamiento, obviamente, a este individuo en las actividades terapéuticas que tenga, ¿sí? Y lo vamos a hacer con una disposición, como les dije recién, dialógica, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros resultamos ser su intérprete, ¿bien? Pero también debemos hacerlo que él reflexione, ¿sí? Otra función, orientar en espacio social, ¿sí? Lo que son los pacientes perturbados psíquicamente, muchas veces se encuentran en un espacio social que no dominan, ¿sí? Sufren, digamos, esta importante desconexión del mundo que los rodea. Entonces, a medida que el tratamiento lo permita, el acompañante terapéutico tendrá por función paliar estas distancias, ¿sí? Facilitándole el encuentro, muchas veces en forma paulativa, en forma de dosificada, con algo que perdió, ¿sí? Y las últimas dos, ayudar a reinvestir, ¿sí? Acá ya nos vamos a la parte de psicología, ¿sí? En virtud también del grado de vulnerabilidad del yo en lo que es la psicosis, el acompañante terapéutico se ofrece a una manera de organizador psíquico, ¿sí? Que es capaz de intervenir, es capaz de decidir por el paciente, ¿sí? Cuando este paciente no es capaz de hacerlo por sí mismo. Entonces, muchas veces nosotros asumimos por momentos funciones del yo del paciente. ¿Bien? Porque su yo está comprometido, porque su yo está debilitado por la enfermedad. Y la última es intervenir en la trama familiar. ¿Sí? El acompañante terapéutico puede contribuir, además de descomprimir en muchas ocasiones y en muchas ocasiones también amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia. ¿Sí? Todas estas funciones que yo les he nombrado generales, ¿sí? En la actualidad se consideran de manera un poco más flexible, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a cada caso particular. ¿Bien? ¿Sí? En ningún, no se considera, digamos, como un compartimiento estanco desde los cuales se reduce la práctica del acompañante terapéutico, sino que es mucho más flexible. ¿Sí?
Entonces, la flexibilidad de estas funciones, ¿sí?, está también dada por el contexto en el cual se desarrolla la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se llevan a cabo en el espacio cotidiano del paciente, ¿sí? Dependiendo también de su caso, pero por ejemplo, en su hogar, ¿sí? En otros casos puede ser en un club, en otros casos puede ser, no sé, en un hogar, en un bar, ¿sí? Entonces, se tiene en cuenta también eso, ¿sí? Espacios que le son propios, digamos, eh, de su vida diaria, ¿sí? Bien, por eso muchos autores también denominan que el acompañante terapéutico se entrama en lo que es la tela de la vida cotidiana del acompañado, ¿sí? Pero que sin embargo no somos parte de su vida cotidiana, ¿sí? Bien. Bien, un segundo. No quiero pasarme los temas. Eh, Bien, próxima clase. Hablamos de lo que es el rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, ¿sí? El aporte nuestro como miembro de un equipo terapéutico, ¿sí? Vamos a hablar del trabajo en equipo y por qué es tan importante el trabajo en equipo. Nosotros, el acompañante terapéutico, se incorpora en un equipo multidisciplinario, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el espacio de supervisión, de lo que son las reuniones de equipo, que también son sumamente importantes, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, los espacios, ¿sí? Los espacios que acompañan el acompañante, que pueden ser tanto individuales como grupales, que también lo vamos a ver. Lo que es perfil, habilidades y características, ¿sí? Y si llegamos, que yo creo que sí, vemos la especificidad del encuadre del acompañante terapéutico, ¿sí? Que era el espacio, el rol, perdón, el espacio horario y honorarios, que es sumamente importante, y las modalidades, ¿sí? Después me quedaría ver, quizás para la otra clase, la relevancia del rol del acompañante terapéutico en la actualidad acá en la Argentina, y vemos lo que es hospital de día y hospital de noche, la diferenciación entre acompañante y cuidador, que esa es las dos que más se confunden en las funciones del acompañante y las funciones del cuidador, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Bien, ahora sí, las dejo a ustedes si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo, ¿sí? Con respecto al tema, o a lo mejor por ahí les surgió algún imprevisto o algo que quieran comentar, no sé, con respecto al campus, con respecto a las clases. ¿No? Muy ¿Las clases callada. son todos los lunes, profe? ¿Cómo, Meli? Perdón. ¿Las clases son todos los lunes? Son todos los lunes a las 16:05. Acuérdense que yo, ¿se acuerdan que les comenté en la primera clase, las que estuvieron, que yo vengo de otra clase anteriormente y por ahí se me pasan unos minutitos? Ustedes aguárdenme que yo entro seguro. Son todos los lunes a las 16. Tenemos estos 5 minutitos de espera hasta que ingresen todos y hasta que ingrese yo. Y otra cosa que no sé si sus representantes, las personas que las inscribió, les comentó que en enero, perdón, hay receso escolar. No se tiene clases. En enero no se tiene clases y no se abona la cuota. Bien,
Entonces, ustedes comenzaron en noviembre. Noviembre, diciembre, enero no, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo terminan, ¿sí? Pero en diciembre tenemos otro pequeño problemita, las fiestas. ¿Sí? Es como que diciembre es un caos total. Entonces, nosotros vamos a tener clases, hoy es 25, ¿no? El 2, el 9 y el 16. Y después no nos volvemos a ver hasta el 3 de febrero. Así que yo no sé qué voy a hacer, si les voy a dar trabajos prácticos, yo no los puedo tener tanto tiempo hacia el cohete. No, mentira. No, es una broma. En enero realmente me tomo vacaciones. Si me tienen que escribir, escríbanme igual, no tengo problema. Pero igual tengo para mandarle así unos trabajitos prácticos ahí en el medio para quien no se quiera ir de vacaciones o no quiera disfrutar de que... Bueno, después vemos qué hacemos en enero. ¿Y cómo es el tema de las evaluaciones y los trabajos prácticos, profe? Se hace todo a través del campus virtual. Bien, y no tenemos una fecha asignada para cada uno, para los trabajos prácticos, para la evaluación. Trabajos prácticos no tiene fecha de entrega, sí las validaciones. Los exámenes, digamos. ¿Bárbara? Profe, Sí. bueno, mi esposo, él dice que quiere empezar el lunes a estudiar con usted acompañante terapéutico. Él va a pagar y quiere porque a él le gusta mucho esto, porque bueno, él tenía, el papá de él tenía esquizofrenia, bueno, ya falleció y bueno, le encanta mucho, más para los niños, porque Bien. el sueño de él es poner un gimnasio para chicos con discapacidad, entonces para eso también. Bien, escucha, Bárbara, decirle que, bueno, que le escriba al representante, el mismo que le escribiste vos, y cualquier cosa decirle, yo ya hablé con la profe y me dio el ok para que empiece el lunes que viene. Por las dudas, que te diga, no, pero ya empezaron. Vos decís, la profe me dijo que sí, que no había ningún problema. Bueno, profe. Gracias. Bueno, bienvenido también a tu esposo, ya lo incorporamos. Bueno, el lunes ya lo va a conocer. De esto. Genial. Anda por ahí. Hola. Bienvenido. ¿Cómo le va? Mirá que acá las chicas te van a tener que cuidar, pero me parece que son todas mujeres. Qué problema, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estudié educación física hasta tercer año y bueno, traté con mucha discapacidad. Bien, me encanta. Y bueno, también conozco de chico, lo que pasa que bueno, yo tengo dislexia para escribir, para hablar, pero bueno, No hay ningún... Pero eso que tiene que ver. no, nada. Nada. Yo, bueno, viajé soy atleta olímpico, aparte viajé a Grecia, a varios países, así que... Bueno, igual ahí tenés una compañía bastante buena al lado, así que... Sí, bastante, un apoyo grande. Sí, yo creo que entre todos, como siempre les dije, creo que desde un principio, a ver, la idea es que también entre ustedes se apoyen, ¿sí? Yo creo que alguien en el grupo ha escrito de crear un grupo aparte donde ustedes puedan charlar entre ustedes, que eso también está bueno, que quien quiera, obviamente lo hagan, ¿sí? Para ayudarse entre ustedes. Así que si alguien quiere armar un grupo de WhatsApp, lo arma, no hay ningún problema. Sí, yo creo ¿Sí? que ya el segunda semana de diciembre tener celular. Sí, yo dejé la carrera, bueno, que me casé, aparte, bueno, pasa que no se suban a adaptar ahí en la carrera, yo cursé hasta cuarto año, pero poquito para recibirme, pero tengo como más de 25 materias aprobadas, un profesorado y tuve muchos problemas ahí con el tema de la discriminación, muchas cosas cuando era soltero. Pero ahora como empezó la tecnología, empezó el tema para
Bueno, la psicóloga me ayudó mucho y bueno, ahora como que quisiera estudiar porque tengo un título aparte para dar clases, tengo mucha experiencia con los chicos con discapacidad, con autistas, con síndrome de Down, muchas cosas, como que uno tiene esa llamita acá adentro y a través de los viajes, la experiencia, viajé a Grecia en el 2011, traje 7 medallas de oro ahí y ahí me ayudó la mente. Yo participaba en la Olimpiada Especial y bueno, a la vez estudiaba, trabajaba. Bien, ¿cómo es tu nombre? Perdón que no te pregunté. ¿Cómo? Nombre. Juan. No, Juan, primero, felicitaciones y segundo, no hay edad para estudiar. No. Nunca. Nosotros estamos en un barrio Valle Chico que hay mucha discapacidad, gente que estamos en un barrio grande, un barrio virgen, un barrio lindo, un barrio que mucha gente con discapacidad la discrimina. Nosotros queremos ayudar con mi esposa, queremos capacitarse y el día de mañana o invertir, porque tenemos un local también de productos para invertir, hacer un gimnasio, es el invertir entre un esfuerzo y ayudar, capacitarse como acompañante. Bien, me encanta su iniciativa, la verdad que muy lindo y está bueno que ustedes también tengan estas ganas de capacitarse para poder ayudar al otro. Sí, ¿Sí? No solo a uno mismo, sino que nos ayudamos, siempre nos ayudamos a nosotros para poder ayudar al otro. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo ayudamos al otro? Claro. Sí, yo nací de la discapacidad y vi muchas cosas, bueno, lindas, fieras, y eso he aprendido como colega, como alumno, como atleta, y que hablé con mucha gente, con abogados, abogadas, o cuando fui de viaje, me enfrenté con gente de otro país, y tuve esa bendición y esa poder viajar a otros países, pero bueno, eso me amplió mucho la mente, gente que le falta una pierna, compiten, muchas cosas, experiencias muy lindas. Y nosotros ahora vamos a aprender de vos también. Así que Sí. te quiero participativo en las clases, ¿no? Sí, no hay problema. Muchas gracias. Ya lo comprometí por las dudas, ¿viste? Sí, no hay problema. Bienvenido. Gracias. Chicas, a los demás, si Dios quiere, nos vemos el lunes. ¿Sí? Seguimos con lo que es el módulo número 1. Así que tengan una hermosa semana que recién arranca. Pongámonos las pilas ahí para que arranque de la mejor manera. Camila, besos a ese bombón que anda por ahí también, que Camila tenía cuota y media que pagar ahí porque anda acompañada. Después lo vamos a hablar con el representante. Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Les mando un beso enorme a cada una de ustedes. Chao, Gracias profe. por estar. Un besito. Chao, profe. Chao.